se reúne, ahí hay verdadera libertad. Libertad para alabar al Señor, pero también el Señor libremente da de su fortaleza, de su sanidad, de su protección, de su seguridad. Él nos da todo, porque es un Dios compasivo, lleno de misericordia, que no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a sus misericordias. Así que en esa confianza estamos reunidos en este lugar. Y quisiéramos, hermanos y hermanas, no sé si hay alguna persona que nos visita por primera vez, quisiéramos ver su mano levantada para poderle saludar. Si hubiera alguien entre los presentes que nos visitara por primera vez, todos somos de casa. ¿A dónde? Bienvenida, hermana. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. No sé si hay alguien más que se nos haya quedado. Nos alegra tenerla, hermana, es un gusto. ¿Por qué no nos ponemos en pie y cantamos bienvenido a esta iglesia que te ama? Digamos entonces, bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Dios te ama, yo te amo, así debemos vivir. Una vez más. Dios te ama, yo te amo, vivamos siempre así. Te amo, mi porque tienes al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hace algunos días nos escribía una persona de afuera del país, y escuchó la transmisión de acá de la iglesia. Decía, algún día yo quiero estar en esa iglesia, porque veo que tienen mucho gozo los hermanos. Así que si seguramente tenemos audiencia en el internet en estos momentos, ¿por qué no les enviamos un saludo a nuestros oyentes de la radio, a quienes nos escuchan aún fuera de nuestro país? Envíale fuerte ese aplauso a nuestros oyentes, hermanos. Amén. Así de pie vamos a orar para que Dios nos entregue su palabra y todos podamos ser edificados. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos porque nos das el privilegio de estar en este lugar alabando tu nombre en la comunión los unos con los otros, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Nuestro deseo, Señor, es que tu palabra pueda ser la luz que ilumine nuestros pasos. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine tu palabra esta mañana y que todos podamos ser edificados por medio de ella. Nosotros, Señor, te necesitamos, confiamos solamente en ti y en el poder que tiene esta para transformar las vidas por la acción de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, quita toda distracción. Aparta, Señor, todo aquello que no nos permite escuchar tu palabra. Y añade a tu iglesia aquellos que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio y a través del internet van a escuchar este mensaje.
Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro buen Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 34 y 35. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, versículo 34 y 35. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor, hermanos. Este pasaje que hemos leído comienza con una exclamación del Señor Jesús en vista de la amenaza que ha sido trasladada por los fariseos a Jesús cuando le han manifestado la intención de Herodes de matarlo. Más específicamente, los fariseos van y le dicen: por favor, Jesús, vete a otro lado porque Herodes quiere matarte. Y Herodes no anda jugando. Ya le quitó la cabeza a Juan el Bautista y seguramente él va a cumplir su amenaza. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que a pesar de que la amenaza ha venido directamente de Herodes y muy probablemente influido por su mujer Herodías, ahora Jesús dirige la responsabilidad de esa amenaza de muerte no en la persona de Herodes, sino en la ciudad de Jerusalén. Si usted ha leído este pasaje y lee los versículos anteriores, usted se habrá dado cuenta que en realidad la amenaza de muerte no había venido de la ciudad en pleno, sino que la amenaza de muerte había venido por parte de Herodes. Pero la respuesta que Jesús da a esa amenaza por parte de Herodes es una respuesta que sorprende, porque es Jesús dirigiéndose al colectivo, es decir, a la capital de la nación, Jerusalén. Ahora, ¿qué representa la ciudad de Jerusalén en época de Jesús? ¿Y qué sigue representando hasta el día de hoy Jerusalén? Hermanos, Jerusalén es la ciudad escogida. También se conoce como la ciudad de David. Otro nombre que se utiliza para referirse a Jerusalén es la ciudad de Sión. Pero todos estos nombres nos describen, hermanos, el enorme aprecio y la importancia que los judíos le daban a la ciudad de Jerusalén. Primero, porque había sido la ciudad de David. Segundo, porque fue en Jerusalén donde se construyó el famoso templo de Salomón, un templo revestido de mucha hermosura y esplendidez. Pero también Jerusalén, aparte de ser el centro religioso de la nación, se volvió en el centro intelectual del país. Es decir, habían muchas razones por las cuales Jerusalén podía revestirse de orgullo y de gloria. Y en esa condición surge la primera pregunta que tenemos que hacernos, y es: ¿qué significa Jerusalén? O en el hebreo, Jerusalem. ¿Qué es Jerusalén?
Y ha habido mucha discusión acerca del nombre Jerusalén, pero parece ser que el nombre Jerusalén lo que significa es ciudad de paz. Si usted se fija, hermanos, incluso en la traducción que se hace al español, hay un cierto sentido del sonido como de shalom, Jerusalén, Jerusalén. Y ese sonido nos recuerda precisamente a ese saludo que los judíos hacen. Es un judío, shalom, que lo que significa es paz. Entonces por eso es que algunos han llegado a pensar que el nombre Jerusalén bien está haciendo alusión a que Jerusalén se describe como una ciudad de paz. Pero ahora Jesús, en su exclamación como respuesta ante la amenaza que ha sido enviada por el rey Herodes para quitarle la vida, es: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Los profetas, hermanos y hermanas, son hombres enviados por Dios, vienen hablando en nombre de Dios. Y se supone que Jerusalén es el núcleo de la fe del pueblo de Israel. Pero vea usted lo paradójico o lo contradictorio, que la ciudad que debería de ser más receptiva al mensaje de Dios se vuelve la ciudad más sanguinaria, la ciudad más opositora a Dios. ¿Cómo es posible que una ciudad que desde sus orígenes se describe como un baluarte y una columna de la verdad de Dios, ahora sea una ciudad inmoral que asesina a los profetas, a los que son enviados por parte de Dios? Como que no tiene mucho sentido. Como una ciudad que se describe como ciudad de paz es una ciudad asesina, es una ciudad que utiliza la fuerza para arrebatarle la vida, ni siquiera a un delincuente o a una persona que ha transgredido la ley, sino que a profetas que, según se describe en las escrituras, son aquellos portavoces del mensaje de Dios. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ese tipo de inmoralidad o de doble discurso? ¿En qué momento es que una persona no actúa conforme a lo que dice creer? La razón de esto es porque Jerusalén, hermanos y hermanas, se había convertido en todo un sistema que, aunque parezca extraño, un sistema religioso bien organizado que había dejado afuera a Dios de toda su práctica. Es verdad que en Jerusalén se apostaba un templo hermoso, que los mismos judíos se sentían orgullosos de la infraestructura de ese templo. Los mismos discípulos, asombrados, hermanos y hermanas, por la esplendidez del templo, tratan la manera de llamar la atención de Jesús al ver las piedras armonizadas en una construcción que era gigantesca para esa época. Es más, el monte de Jerusalén, porque es un monte en realidad, sobre el monte, sobre la colina, se apostaba el templo, y desde la lejanía se podía ver ese imponente templo. Y las personas, al entrar a Jerusalén, podían comenzar a respirar como una pequeña sensación de espiritualidad. Y los discípulos, cuando llegan a Jerusalén, incluso sienten esa misma sensación y tratan la manera de llamar la atención a Jesús sobre la esplendidez de su templo. Pero Jesús les tiene que decir: miren, todo esto que ustedes ven acá, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Por qué Jesús no se sorprende de aquello que los discípulos están tanto admirando como una infraestructura? Porque Jesús sabía de la inmoralidad de la ciudad, que aunque en apariencia mostraban una devoción al Dios de Israel, en la práctica lo rechazaban.
Prueba de eso, hermanos, es lo que encontramos en ese versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz, tú matas a los profetas. Pero quiero que piense por un momento en esto. ¿Qué condiciones deben de haber para que una persona le quite la vida a otro? Piense, ¿qué puede llevar a un asesino a arrebatarle la vida a otro ser humano? Para comenzar, hermanos, el que asesina o mata, no crea que lo hace porque está contento. Voy a salir a matar y a quitarle la vida a alguien. Para que un asesino revele su conducta, es importante que esté en un estado de alteración emocional, de ira, de enojo, de rechazo. El que asesina y le arrebata la vida a otro ser humano lo hace desde su estado emocional alterado, de enojo, de odio. Pero lo que la Biblia nos está diciendo acá, que esta Jerusalén mata a los profetas, es decir, odia la palabra, odia la revelación de Dios. ¿Qué es entonces lo que puede producir en nosotros una actitud de inmoralidad frente a Dios? Cuando nosotros rechazamos abiertamente la palabra de Dios y la despreciamos. ¿Cómo puede ocurrir ese desprecio a la palabra de Dios? En primer lugar, quiero decirles, hermanos y hermanas, que los profetas eran hombres de Dios que no acomodaban la palabra a la audiencia. Los profetas tenían un mensaje contundente. Los profetas incluso, hermanos y hermanas, tenían un mensaje que no distinguía posición social. Por eso es que ellos podían denunciar las injusticias de los reyes, podían denunciar las injusticias del alto mando, podían denunciar las injusticias de los sacerdotes. Es decir, las personas que tenían cierta posición eran denunciadas a través de los profetas. El mensaje era incómodo, pero ese mensaje incómodo era el que finalmente debería de conducirlos al arrepentimiento. Pero ahora vea cómo el Señor describe a Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. En vez de ser una ciudad de paz, eres una ciudad sanguinaria. En vez de ser una ciudad santa, eres una ciudad corrompida. En vez de ser una ciudad receptora de mi palabra, te has vuelto en una ciudad rebelde frente a ella. Esta descripción que Jesús hace bien podría calzar con la espiritualidad actual de la iglesia en nuestros días. Nosotros podemos llegar a pensar, hermanos y hermanas, que porque estamos en este ambiente, todos acá armonicemos con la verdad de Dios. Todos los que estemos acá perfectamente podríamos asentir que esta palabra es la palabra de Dios, y sin embargo en nuestra práctica diaria la rechazamos. Nosotros podríamos llamarnos cristianos, pero en nuestra práctica negamos a Cristo. Así como Jerusalén solamente llevaba el título de ser una ciudad de paz, pero en su práctica era una ciudad sanguinaria. Así también nosotros podemos llamarnos cristianos, tener el título de cristianos y con nuestra práctica negar a Cristo. Dios conoce la realidad. Y el mayor problema de Jerusalén es el mismo problema con el que la iglesia en nuestros días sigue luchando, y es con el tema de la inmoralidad. Mientras profesamos algo con nuestros labios, con nuestra boca, nuestras acciones niegan aquellas cosas que creemos. Podemos hablar de la justicia y en nuestro trato con nuestra familia somos injustos. Podemos hablar acerca de la verdad de Dios, pero tenemos una vida de mentira y de apariencia. Podemos hablar, hermanos y hermanas, de la igualdad,
del trato lleno de amor que debemos tenernos los unos a los otros, pero en el fondo de nuestro corazón seguimos teniendo raíces de amargura, de odios y de resentimientos. Podemos hablar de que seguimos a un Dios que es santo, pero nuestra práctica sigue siendo inmoral. Entonces, ¿cómo esa negación nos vuelve en personas inmorales frente a Dios? Es cuando rechazamos la palabra. Recuerdo en una ocasión, hermanos y hermanas, que de niño me había enfermado y obviamente mis padres me llevaron con el médico y me dejaron un montón de medicamentos, y usted sabe que toda la medicina es amarga y a un niño eso no le agrada. Y recuerdo que cuando me daban la medicina, me la daba la persona que nos cuidaba y yo me hacía que me la tragaba la medicina, pero al menor descuido la escupía y ella no se daba cuenta, pero yo decía que me había tomado la medicina. Muchas veces también nosotros como cristianos podemos hacer eso. Sabemos que la palabra puede ser amarga, pero es la palabra que necesitamos. Pero como por la misma amargura que puede producirnos la palabra en nuestro paladar, nosotros la escupimos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Que sabemos cuál es la verdad de Dios, porque Dios nos envía su palabra y nosotros la rechazamos con nuestras acciones. El rechazo a la palabra de Dios no consiste en que usted rompa las páginas de su Biblia. El rechazo a la palabra de Dios no es que cuando usted va escuchando la palabra en su vehículo, usted apague la radio. El rechazo a la palabra de Dios es que usted sepa qué es lo que Dios espera de usted en determinada situación y usted rechace la palabra. Y como le repito, Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz, pero eres sanguinaria. Nosotros también podemos llamarnos cristianos y cristianas, pero en nuestra práctica negamos a Cristo. Y vea lo que dice hasta donde llega el rechazo, verso 34: y apedreas a los que se te envían. Muerte por lapidación era una de las peores muertes que se podían colocar. Tú apedreas, rechazas. O sea, imagínese, hermano, hasta qué punto Jerusalén había llegado en una condición de inmoralidad que quería sepultar la palabra de Dios debajo de piedras. Muchas veces nosotros, para calmar nuestra conciencia, también sepultamos el mensaje de la palabra debajo de piedras. A veces viene el Espíritu Santo a nuestra conciencia y nos advierte que determinada acción no es correcta, pero nuestra dureza de corazón nos lleva a sepultar, a lapidar la palabra para que no nos acuse y no señale nuestra condición inmoral frente a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor? Pero inmediatamente la mente nos comienza a decir: en otra ocasión será, si nadie se ha dado cuenta, tú tranquilo. Pero ¿sabe lo que está usted haciendo con eso? Es apedrear la palabra que le ha sido enviada. Y cuando apedreamos la palabra para sepultar la palabra, estamos demostrando que en realidad tenemos un título de cristianos, pero negamos a Cristo con nuestra acción. Si niegas a Cristo, Él también te negará a ti. Jesús dijo algo importante: si me amáis, guardaréis mi palabra. Si me amáis, guardaréis mi palabra, dijo Jesús. Para Jesús el amor no se traduce en palabras bonitas que podamos decirle. Para Jesús el amor se traduce en una vida de obediencia que recibe la palabra y que puede decir: Señor, dura es tu palabra, pero es necesaria para mí, es lo que me da vida a mí, es lo que me sustenta a mí.
Es lo que los discípulos le dijeron al Señor cuando Jesús les dijo: si ustedes quieren irse con ellos porque han sentido que dura es la palabra, adelante mis muchachos, váyanse. A la fuerza ni la comida es buena. Pero uno de ellos les dijo: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y a veces la palabra puede ser dura, la palabra puede ser, hermanos, bastante fuerte, pero es lo que necesitamos, es la medicina amarga que necesitamos para solventar nuestra situación de enfermedad. Y vea lo que dice el verso 34. Con qué ternura Jesús dice: ¿cuántas veces? Han sido muchas veces. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Se ha fijado en esa imagen tierna de los pollitos siempre que van detrás de la gallina? Yo no sé si usted ha tenido gallinas o cría gallinas, no lo sé, tal vez algunos hermanos sí lo hacen. Pero los pollitos siempre andan detrás de la gallina. Cuando hay una época de invierno o lluviosa, los pollitos siempre tratan la manera de acobijarse bajo las alas de la gallina, porque los pollitos se sienten seguros bajo las alas de su madre. Los pollitos siempre van detrás de su mamá, la gallina. Y aquí hay un elemento importante: ¿cómo puedo vencer yo la inmoralidad que muchas veces cautiva mi vida a no tener la plenitud a la que he sido llamado? Tienes que seguir la palabra, tienes que seguir al Señor. Así como los pollitos se acobijan y siguen a la gallina, también los verdaderos hijos de Dios debemos de seguir al que es fuente de palabras de vida eterna, y ese es el Señor. Amén, hermanos. Ese es el deseo de Dios, que para ti por instinto natural, así como los pollitos, si la gallina se mueve a la derecha, ahí van los pollitos. Si se mueve a la izquierda, ahí van los pollitos. Si el Señor nos conduce hacia una dirección, también nosotros debemos de estar ahí. ¿Para qué? Ahí lo dice: yo los quise reunir como hijos, pero ustedes no quisieron. Ustedes no quisieron. Ustedes son extraños. Ustedes son raros, porque ustedes dicen ser hijos de Abraham, ustedes dicen ser hijos de la promesa, ustedes dicen creer en un Dios vivo, pero sus hechos lo niegan. Ustedes no se acobijan bajo las alas de la palabra, no se acobijan bajo las alas de mi presencia, porque su conducta inmoral no les permite ser consecuente con aquellos que dicen. Por eso es que Jesús le dice: yo quise reunirlos. Aquí la imagen es al revés, es como que si la gallina anda buscando a sus pollitos, cosa extraña. Pero ustedes no quisieron, porque el pollito por naturaleza siempre va a buscar a su mamá, la gallina. Los hijos de Dios por naturaleza, por la nueva naturaleza, a través del Espíritu Santo, nuestro anhelo siempre será estar bajo las alas del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es el deseo. Y muchas veces esa palabra al acobijarnos dirá: hey, no es permitido que tengas esas raíces de amargura. Cuando las alas de la palabra y su presencia nos acobijan, nos va a decir: hey, esas pláticas que tienes no son correctas, esas conversaciones que tienes no son correctas, esas actitudes, esas palabras no son adecuadas, esos deseos y esas aspiraciones no van de acuerdo a mí. Entonces, hermanos, si nosotros nos llamamos cristianos, es porque nuestra vida ha sido rendida al señorío de Cristo. Y por eso es que Pablo decía frases como:
ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que define a un cristiano? Que usted ya no viva para sí, sino que viva para Jesús. Pero ¿cómo logramos vivir bajo esa dimensión? Solamente a través de la palabra de Dios. Lamentablemente muchas personas, hermanos y hermanas, hoy en día tienen una vida contradictoria. ¿Cómo vamos a hablar que servimos a un Dios de paz cuando nosotros en nuestra práctica somos iracundos? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios de amor cuando en nuestro trato hacia nuestro prójimo mostramos desprecio? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de un Dios de integridad cuando en el manejo del dinero de nuestra casa no somos íntegros? ¿Cómo vamos a hablar, hermanos y hermanas, de reconciliación cuando a veces, hermanos y hermanas, acá en la misma iglesia hay hermanos que no se llevan? ¿No será que también, al igual que Jerusalén, nosotros también estamos negando nuestro testimonio que decimos predicar? Porque Jerusalén, ¿cuál era la idea que tenía Jerusalén, la gente de Jerusalén? No, Jerusalén es el sitio de adoración a Dios. Jerusalén es la ciudad de paz. Ajá, pero ahí matan a los profetas, pero ahí desprecian la palabra. ¿Cómo es que Jerusalén es una ciudad de paz y asesina? ¿Cómo es que Jerusalén es la ciudad de la palabra de Dios y ahí la desprecian? Jerusalén se volvía en una ciudad inmoral, como también nosotros podemos convertirnos en creyentes inmorales, diciendo que servimos a Cristo, pero en nuestra práctica lo negamos. Por eso, hermanos y hermanas, dice: tú no quisiste. Oiga, vea lo que dice la parte final del versículo 34, cuando ejemplifica el tema de las gallinas y de los pollitos. Oiga, ¿cuántas veces quise reunir? Ese es Dios. Mi deseo es reunirlos bajo mi presencia. Mi deseo es reunirlos bajo mi palabra. Pero vea lo que dice la parte final del versículo 34. Eso es lo que yo quería. Pero ¿qué era lo que ustedes querían? Dice el versículo 34 en la parte final: pero no quisiste. Todo en la obra de Dios es voluntario. A Dios le plació enviar a su Hijo amado para morir por nuestros pecados. Él lo hizo por voluntad propia. A Dios nadie lo obligó a hacerlo. Él lo quiso hacer. Y su motivación fue el amor. Ahora la respuesta que Dios espera de nosotros también es un deseo genuino por acobijarnos bajo las alas del Omnipotente. Pero eso es voluntario, no es obligatorio. Si aquí hay alguien que está a la fuerza, está en el peor lugar. Pero si aquí estamos los que por deleite y deseo y gozo es morar en la presencia de Dios, sabemos que somos los más bienaventurados de la tierra, porque nos deleitamos en su presencia y en su palabra. ¿O hay alguien aquí obligado? ¿Hay alguien aquí a la fuerza, hermanos? ¿Le pusieron una pistola para traerlo acá? No. A esta hora usted podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero ¿por qué no está en ese lugar y está acá? Porque para nosotros hay un deleite estando bajo sus alas. Pero dice que Jerusalén no quiso. ¿Sabe por qué nosotros no rompemos la inmoralidad de nuestras vidas muchas veces? Porque no queremos. No queremos. Eso Jesús les está diciendo. Yo quería reunirlos. Yo quería bendecirlos con mi palabra. Yo quería bendecirlos con mi presencia. Quería cobijarlos. Quería abrazarlos. Pero ustedes no quieren. Ustedes no quisieron. Ustedes me rechazaron. Y es cierto, tienen su templo, tienen a sus sacerdotes, tienen sus sacrificios, tienen la Torá, tienen sus sinagogas, tienen sus rabinos,
Solo les hace falta un detalle. No me tienen a mí. No me tienen a mí. ¿Sabe lo peor que le puede pasar a una iglesia, hermanos? Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que tenga un local, tenga sillas, tenga ministerio de alabanza, tenga un predicador, tenga servidores, tenga medios de comunicación, tenga todo, pero no tenga la presencia del Señor. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que tengamos todas esas cosas que son simples accesorios, pero no tengamos lo más importante, que es la bendita presencia de Dios por medio de su palabra. Lo peor que te puede pasar a ti también es lo mismo. Puedes tener años de estar en el evangelio, puedes tener privilegios acá en la iglesia, puedes incluso haber sido hasta fundador, pero si la presencia de Dios no está en tu vida, no es porque Dios no quiera llenarte, es porque tú no quisiste, porque Él quería. Dicen que para amar, para construir una relación significativa, se necesitan dos. Se necesitan dos. Para que un matrimonio funcione, se necesitan dos. Para que nuestra relación con Dios también funcione, se necesitan dos. Dios que nos ame y nosotros que nos dejemos amar por Él, y amar al Dios que nos amó a nosotros primero. La primera parte ya está. Dios te ama, y por eso es que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día con victoria y gloria. La primera parte ya está. La parte que te corresponde a ti es una interrogante que todavía sigue ahí y tú quieres. Por eso, hermanos y hermanas, es que cuando uno hace una presentación matrimonial, siempre hace la pregunta de fondo: hermano fulanito de tal, ¿acepta a esta muchacha como su única y legítima esposa? Y por eso es que nosotros los predicadores hasta les ponemos el micrófono. Y hay algunos que dicen sí, con esa emoción. Hable fuerte, le dice uno. ¿Usted acepta a esta mujer como su legítima esposa? Y hay hermanos, ¿verdad?, que son bien expresivos. Sí, dicen. Sí acepto, sí la recibo. Por eso yo quiero preguntarle algo a usted. Cuando al Señor le preguntaron: Señor, ¿y tú vas a recibir a todos estos como tus hijos, a pesar de que te han dañado, te han ofendido? Y Jesús dijo: sí, acepto. Pero ese sí no lo escribió con tinta de pluma, lo escribió ese sí con su propia sangre en el madero. Jesús te dijo sí a ti. Jesús te dijo sí, sí. Ahora la pregunta que tengo que hacerte a ti es si tú lo aceptas a Él, si tú le das el sí al Señor. Pero ese sí tiene que ser un sí determinado. Ese es tu deseo, estar amparado bajo las alas, la presencia y la palabra del Señor. Porque la gallina de vez en cuando picotea a sus pollitos cuando los ven un peligro. Y el verso 35 dice algo más. Pues bien, oiga esto. Esto es sorprendente. Verso 35. Pues bien, miren cómo Dios se refiere a Jerusalén. Pues bien, la casa de ustedes. Esa frase de ese pasaje es sorprendente, porque dice: pues bien, no quisieron estar bajo mi presencia, estar bajo mi palabra, estar bajo mis alas. Esa no es mi casa, esa es la casa de ustedes. Pues bien,
la casa de ustedes va a quedar abandonada. Va a quedar abandonada. Van a tener el cajón, van a tener el sistema religioso, van a tener a los sacerdotes. ¿Qué había en Jerusalén? Estaba el templo, estaban los sacerdotes, había sacrificios, habían alabanzas. Pero Jesús está diciendo, esa casa va a quedar abandonada. Ustedes pueden tener todos los accesorios que quieran, pero su casa va a quedar abandonada, porque no quisieron estar bajo mis alas, bajo mis cuidados, bajo mi corrección, porque no aceptaron la palabra de amonestación de los profetas ni de los que te eran enviados. Está bien, tú rechazaste, apedreaste, menospreciaste a los que te eran enviados. Ahora yo también te menosprecio a ti. Hay un principio fundamental en la palabra, y eso lo podemos ver, hermanos y hermanas, en mucha de la revelación de la Escritura. Y es que Dios es un caballero. Dios no va a obligar a nadie. ¿Sabe algo? Si hay algo que me sorprende del carácter de Dios, es que nuestro Dios es todopoderoso. Es el que gobierna el universo. ¿Cuántos sabemos esa verdad, iglesia? Nuestro Dios es todopoderoso. Y Él podría obligarte a ti a hacer lo que tú no quieres, pero no lo hace porque es un caballero. Él espera que tú hagas las cosas de manera voluntaria, como una respuesta de su amor por ti. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces ve, hermanos y hermanas, ¿cuántos queremos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia? ¿Cuántos queremos eso? ¿De verdad usted quiere eso? La única forma es que no rechace su palabra. La única forma es que no desprecie a los que te son enviados. Probablemente los que te son enviados ahora te resulten un poco incómodos. Hay hermanos que te aman y te aprecian y te dicen: hey, varón, eso que está haciendo no es correcto. Eso que usted está haciendo, hermana, esa conversación que está teniendo con esta persona no es adecuada. Esta relación no es adecuada. Y a veces, muchas veces nosotros decimos: este es bien metido, este es bien metido, y ¿qué le importa lo que haga o deje de hacer? De lo que no te estás dando cuenta es que Dios está usando a esos que tú llamas metidos para reprenderte, para amonestarte, para advertirte y decirte que vas por mal camino. Muchas veces Dios nos puede hablar incluso hasta por mensajes cortos en la radio, y Dios nos está diciendo: vuelve a mí, cambia esa conducta. Te llamas cristiano, pero me niegas con tu vida. Así como Jerusalén se llamaba ciudad de paz, pero en su práctica era una ciudad sanguinaria que mataba a los profetas como Jeremías, como Isaías. ¿Cómo es que vas a ser una ciudad de paz si te has manchado de sangre? ¿Cómo nos vamos a llamar nosotros cristianos, hermanos y hermanas, si con nuestra práctica en lo privado, en lo oculto, seguimos adictos y esclavizados a cosas que niegan el señorío de Cristo sobre nosotros? Muchos de nosotros negamos a Cristo en lo privado. Muchos de nosotros tenemos una vida doble. ¿Sabe? Uno se sorprende de cosas, hermanos, en la iglesia, y uno diría: este tipo de cosas solo se dan en el mundo. Pero hay cosas que tristemente se dan en medio del pueblo de Dios, y que, como decía Pablo escribiendo su carta a los Corintios, hay cosas que ni en el mundo se mencionan. Hay gente, hermanos, que tiene una vida inmoral y son maltratadores en sus hogares. Hay gente que profesa ser cristianos y tienen una vida inmoral, doble, niegan a Cristo. De repente, quizás cuando la esposa le llega a tocar ahí
a la puerta del baño y le dice: mi amor, ya te tardaste mucho en el baño, ¿que tenés algo o qué? Y se lleva el celular porque se está escribiendo con la amante o porque está consumiendo pornografía. Y uno dice: ¿y qué pasa? ¿No piensas que Dios no te puede ver ahí? Si al final no le vas a dar cuentas a los hombres, sino que le vamos a rendir cuenta ante el que todo lo ve y que lo gobierna todo y que está todo revelado frente a Él. Podemos despreciar la palabra de Dios en lo privado cuando tomamos algo que no nos pertenece. Podemos despreciar a los que nos son enviados cuando renegamos de nuestra fe en aquellas cosas que Dios nos demanda, una actitud de servicio sin esperar nada a cambio. Y ahora el Señor dice: tu casa será abandonada. Hay gente que dice: esta es mi vida, esta es mi vida. Ok, dice Dios, es tu vida. Te llamas cristiano pero vives a tu manera. Te suelto, mijo, dele. Y ahí nos damos cuenta muchas veces que nos entorpecemos el pensamiento y hacemos estupideces, hermanos y hermanas, perdón que se lo diga así, de las que después nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué las personas terminan mal su carrera cristiana? Porque han abandonado al Señor, fuente de agua viva. Y este pueblo necio, como dice el profeta, cavó cisternas y cisternas rotas. Lo peor que podemos hacer es tener una vida de apariencia, que frente a Dios eso no es nada. Por eso es que dice: tu casa va a quedar abandonada. Ya no es mi casa. Dios ya no dice mi casa. Por eso es que Jesús, cuando llegó al templo de Jerusalén, dice: ustedes han hecho de esto que dijeron que era mi casa una cueva de ladrones. Lo que menos hay acá es presencia de Dios. Lo que más aquí son ladrones. Como decimos nosotros en un lenguaje popular, ratas. Pero no mi presencia. Hay rateros acá, pero no es mi casa. Y por lo tanto la casa va a quedar abandonada. Y qué feo, hermano, eso. Que ahí los judíos tenían el gran templo, majestuoso, piedra sobre piedra, hermosas, una estructura fenomenal. Habían 24 ministerios de alabanza. Todos se peleaban por querer servir. Habían sacerdotes, habían comisiones de sacerdotes, todos querían servir. Habían sacrificios, habían holocaustos, había todo, menos una cosa: Dios ya no estaba. Dios ya no estaba. Yo quiero preguntarle a usted, y respóndame con sinceridad: ¿y Dios todavía está en su vida? Y eso es algo que solamente usted se puede responder. ¿Y Dios todavía está en su vida? Porque Dios no lo ha abandonado, es usted quien lo abandonó. Dios no le ha dado la espalda, es usted quien le ha dado la espalda. Porque el Señor quiso reunirlo, darle protección, darle cuidado, así como la gallina cuida a sus pollitos. Pero usted no quiso. Usted, mi estimada hermana, no quiso. Usted le dijo al Señor: hoy no, Jesús, mañana tal vez. Pero Dios nos da un tiempo, así, tocando nuestra puerta. ¿Hay alguien en casa que quiera recibirme? Y como ya le dije, Jesús es un caballero. Si usted le tiene la puerta cerrada, Él no va a insistir. Él tiene el poder para tumbar esa puerta, pero no lo hace. Para darle vuelta, Él no lo hace. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque todo en la relación con Dios es una relación de amor y de voluntad. ¿Cuántos estamos acá por amor a nuestro Dios, hermanos y hermanas? Pero muchos de nosotros hemos dejado afuera a Jesús. Hemos dejado afuera a Jesús y lo hemos traicionado. Y por eso es que el Señor dice: tu casa está abandonada. Y termino con esto.
no volverán a verme. Eso es terrible. Yo no sé si usted entiende la gravedad de lo que Jesús está diciendo. Uno, su casa, no es la mía. Es su templo, no el mío. Es su religión, no la mía. Es su sistema de creencias, no la mía. Eso queda abandonado, descartado, desechado. No lo quiero, dice Jesús. Segundo, no van a volver a verme. Miren, hermanos, a nosotros nos pueden quitar la luz del local, nos pueden quitar la radio, nos pueden quitar las sillas, nos pueden quitar todo, pero si Dios ya no está en esto, mejor cerremos esto y vámonos. Porque lo más importante es que la presencia de Dios habite en medio de su pueblo. Eso es lo más importante. Y lo mismo en tu casa, en tu familia. Puede ser que tengas comida, tengas todos tus bienes suplidos, vas saliendo, pero si Dios no está ahí contigo, por eso es que son hogares estériles, por eso es que tenemos vidas estériles. Tú puedes tener privilegios. Yo sé de muchos ministros, oigan lo peor, sé de muchos ministros del evangelio que tienen posición, pero el Señor ya los abandonó. Ellos siguen predicando, ellos siguen ahí, pero Dios ya no está con ellos. Cuando Dios se aparta de nosotros, hermanos y hermanas, y esto queda en abandono, y que el Señor diga: no vas a volver a verme, te he venido a buscar en la mañana, te he quitado el sueño en la noche. Muchas veces te quité el sueño en la noche para arreglar cuentas contigo. Muchas veces me crucé en tu camino para hablar contigo. Muchas veces traté la manera de llamar tu atención para hablar contigo, y siempre obtuve la misma respuesta: no quiero. Entonces no volverás a verme. Y hoy el Señor a muchos les está diciendo: esta es la última. Estoy tratando la manera de llamar tu atención, porque solamente eres cristiano de palabra, pero tus acciones me están negando. Así como Jerusalén era la ciudad de paz, pero era la que mataba a los profetas, así también ahora el Señor te dice: tú eres cristiano, pero tus hechos me niegan. Y he tratado la manera de llamar tu atención, he venido a buscarte, pero si hoy, esta mañana, no te pones a cuentas conmigo, no volverás a verme. Pero vea lo que dice: hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esto ya será demasiado tarde. Cuando tú veas al Señor descender, ya será demasiado tarde. Hermanos y hermanas, nuestro paso por la tierra es bien corto. ¿Cuántos jóvenes de 65 años tenemos acá que nos den testimonio de cómo la vida pasa así de rápido? Si tú, muchacho de 15, de 20 años, piensas que siempre vas a ser el muchacho flaquito o musculoso y que la vida no te va a pasar a ti, no tienes ni idea. Pero la vida es como la neblina que se desvanece cuando aparece el sol. Quiero darles una noticia, mis amados hermanos. Quiero que piensen bien en esto que les voy a decir. Pero calculo yo que dentro de unos 50 años, muchos de nosotros ya no vamos a estar acá, mis amados. Eso no lo creo, dice un hermano de... Sí, dentro de 50 seguramente muchos de nosotros no vamos a estar acá. Tal vez nuestros niños chiquitos. Dentro de 100 años, peor, hermanos. La pregunta será: ¿rechazaste al hijo? Porque si rechazas al hijo, puede ser rico, poderoso, reconocido, admirado, pero eres un pobre miserable. No tienes a Cristo, eres un pobre miserable. Pero puede ser que no tengas ni un centavo en tu bolsa. Puede ser que vivas ahí
por el barranco. Puede ser que tengas la misma ropa toda la vida, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén, hermanos. El que tiene al Hijo, lo tiene todo. Por eso es que esta mañana puedes romper tu inmoralidad. Si tú has vivido una vida doble, hoy puedes romper con eso. Si tú sabes, si los hermanos supieran lo que yo hago, no te preocupes, no es lo más importante. Lo importante es que Dios ya lo sabe. Y lo importante es que Dios te está llamando para que arregles tus cuentas esta mañana con Él. Y rompas esa vida de hipocresía, y rompas esa vida de doble vida. Este es el momento para ponernos a cuentas con el Señor, porque su misericordia no se ha cortado hacia tu vida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente, si hubiese alguna persona esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga de pie. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Jesús está tocando a tu puerta esta mañana y te dice: hey, yo quiero reunirte, quiero cubrirte con mis alas como la gallina cubre a sus pollitos. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo. Yo dije sí en la cruz, ahora tú me dirás sí a mí. Esa es la pregunta esta mañana. El Señor ya dijo sí, ¿y tú le dirás sí a Él? Nadie te va a obligar, aquí ningún servidor te va a obligar, ni tu hermano, ni tu amigo que te trajo a la iglesia, nadie te va a obligar. Pero tú sabes que tienes cuentas pendientes que arreglar con el Señor, y esta es la mañana para hacerlo. Así que si esta mañana hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, rápidamente póngase en pie, camine hacia el frente, vamos a orar por usted. Ahí hay un hermano, una hermana que va a ayudarle a orar. Joven, ¿le dirás sí a Jesús? Podrás engañar a tus padres creyendo que eres cristiano, pero tú sabes que no estás bien con el Señor. Esta mañana entonces hay alguien. No puedo extender mucho este llamado, hermanos, por el tiempo, pero sé que Dios ha tocado tu corazón y te dice: ven. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, le muestro misericordia. El que a mí viene, le muestro mi perdón y mi gracia. Así que si esta mañana hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos, no pelees ahí en tu asiento. Sé que el Señor te ha llamado, sé que el Señor te ha tocado, y Él desea que tengas una vida de verdad. Porque te puedes llamar cristiano o cristiana, pero lo estás negando con tus acciones. Estás negando a Cristo. Así como Jerusalén se vendía como ciudad de paz, pero asesinaba a los profetas, se manchaba de sangre. Eso habla de su inmoralidad. También nosotros podemos ser inmorales llamándonos cristianos y negándolo. Pero esta mañana el Señor quiere arreglar cuentas contigo, joven, señorita. ¿Hay alguien? Si hay alguien que desea hacerlo, póngase en pie. Cierro esta invitación, hermanos. Pero a muchos el Señor nos ha tocado la puerta esta mañana, y te la tocó a ti. ¿Le vas a cerrar la puerta? Puede ser que ya no lo vuelvas a ver hasta el día de su venida, pero hasta entonces será muy tarde ya. Será demasiado tarde.
Vamos, entrégale tu vida a Cristo. Vamos a orar entonces, hermanos. Pero si hay alguien, mientras estamos orando, no dude en pasar. Queremos orar por usted. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra siempre viene a tiempo y nos recuerda que no debemos de vivir vidas inmorales frente a ti. Sé que tú nos hablas, Señor, por medio de diferentes circunstancias y nos invitas a reconciliarnos contigo. Yo te pido, por favor, Señor, en esta hora, que nos permitas poder tener una vida de integridad delante de ti. No te podemos engañar. No podemos engañarte a ti, Señor, porque tú lo conoces todo. Ayúdanos entonces a venir al arrepentimiento pronto. Es nuestra decisión. Oramos también, Señor, esta mañana para que tu palabra siempre tenga ese fruto que tú esperas. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Por qué no le damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos? Gloria al Señor.